En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 27 al 33. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Sean todos ustedes bienvenidos a compartir la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente de esa palabra que tiene poder de salvación. Que el Dios Todopoderoso prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino y que Él haga germinar en cada uno de sus corazones. Dispuesto en casa, con la Biblia, en cuadernito, resaltador, para compartir la palabra del día de hoy. Pero antes, escuchemos el saludo de la princesita Rosita. Hola, queridos hermanos, un saludo espiritual para cada uno de ustedes y pidiendo siempre a Dios que los ayude en el caminar en la palabra de Dios cada día, que llegue a sus corazones. Hemos oído hoy en San Marcos, y lo vamos a retomar, cómo el grupo completo, el combo completo lo podríamos decir, de las diferentes autoridades del entonces querían opacar la autoridad máxima al no reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero verán ustedes cómo el mismo Jesucristo, con esa sabiduría, el Todopoderoso, les deja callado. Pero que siendo autoridad y conocedores ellos de las Sagradas Escrituras, de las leyes como tales, mienten. Sí, yo sé que ustedes lo oyeron, pero lo vamos a resaltar. Mienten. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay algunos que con las autoridad que tienen, tanto legislativa como la autoridad que tienen los maestros, conocedores de las Sagradas Escrituras, mienten. Y mienten es el que va a decir aquella gente, el que va a decir este otro. Pero ¿por qué mienten? Porque no tienen la verdad. Y Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, les responde de esa manera. Ellos le hacen dos preguntas, dos interrogantes. Yo le voy a hacer una, dice Jesucristo. Si ustedes me la responden, yo le respondo. ¿Podrían ellos responder? Claro que sí. ¿Sabían lo que tenían que responder? Claro que sí. ¿Por qué no lo hicieron? Por complacer al hombre y no obedecer a Jesucristo, a la palabra de Dios. Escuchemos. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes. Jefes, ¿se da cuenta? Jefes de la autoridad eclesiástica, de los sacerdotes religiosos, jefes. Los maestros de la ley. Los conocedores de la ley. Y las autoridades judías. El combo completo. Es decir, lo vamos a acorralar.
No se nos va a escapar, porque tenemos toda la autoridad. No, no es así. Por muy grande que sea la autoridad humana, por encima de esa autoridad está la autoridad divina, la de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para que aquellos que se han creído dueños y señores del mundo sepan que por encima de ellos hay un ser supremo, eterno, soberano, y se llama nuestro Dios Todopoderoso. Sí, claro que sí. Si lo repite Rosita, para refrescar que es el combo completo. Jefe de los sacerdotes, religiosos, los maestros de la ley los conocedores de las Sagradas Escrituras y las autoridades judías. Los que tenían el poder, lo maximito. Y le preguntaron al maestro, a quienes ellos no creían que era el Mesías, el enviado. Viendo, oyendo sus enseñanzas, cómo predicaba con autoridad, y no lo aceptaron, porque ellos se creían la máxima autoridad. Entonces Jesús, al escuchar esas interrogantes, van a oír qué le responde. Escuchemos las dos preguntas que le hace. ¿Con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Dos preguntas. Escuchen la autoridad divina. Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Una sola. Ustedes me hicieron dos, porque son los tres poderes. Lo maximito. Creían ellos. Yo solamente les voy a hacer una. Si ustedes me la responden, que deben responderla porque son tres y es lo máximo, yo les respondo la que ustedes me están haciendo. Pero, atención. Y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Claro, si ustedes me responden, yo también les voy a responder. Háblame del bautismo de Juan. Ay, se la pusieron difícil. Otra vez. Háblame del bautismo de Juan. ¿Qué más? ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Difícil la interrogante. Difícil. No. Sencillo. ¿De dónde venía Juan? De Dios. Y los jefes de los sacerdotes lo sabían muy bien. Los maestros de la ley sabían muy bien. Vamos a decir que las autoridades de Dios no eran muchos los que lo sabían, pero estaban acompañados con el cómo. No iban a saber. Lléguense, reúnense y lleguen a un consenso entre las tres autoridades y díganle, ya lo sabemos por esto. Pero vuelve a repetir la pregunta de Jesús. ¿Venía de Dios o era cosa de los hombres? No, pero la pregunta, repítela, Rosa. Háblame de Juan. Háblame del bautismo de Juan. Eso. Este asunto, ¿venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí. ¿Qué comentaron entre sí? Fíjense, a pesar de que era lo máximo, pero la mentira, ¿cómo se involucra la mentira? Por eso el padre de toda mentira es el diablo. Y mentira tras de mentira hacen creer una verdad. Y de eso hay por el mundo, vagan por el mundo. Y hoy nos habla la carta de Juan. En su único capítulo nos habla algo muy interesante que ya vamos a compartir. Si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y era eso. Pero ¿qué era lo que ellos no habían cumplido? Lo que Juan el Bautista proclamaba. ¿Recuerda? Una voz clama en el desierto. Conviértanse, arrepiéntanse de su mal actuar, ¿verdad? Lo sabían, lo habían oído, claro. Pero ¿le obedecieron? Ahí estaba el detalle. No obedecieron. Por eso ellos dicen otra vez, Rosa. Si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? No podemos responder la verdad, no la podemos decir, y esa era la verdad. Pero ellos, como muchos mienten siendo autoridades, no podemos decir eso.
No podemos decir eso. Oiga, lo que viene. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Entonces, Por eso respondieron a Jesús: ¿qué respondieron? no lo sabemos. Mentirosos, sí lo sabían. ¿Por qué van a decir que no lo sabemos? Es la respuesta, ¿verdad? Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Mentiroso. Para mostrar a la Biblia que muchos con la autoridad dentro de la religión mienten. Los conocedores de las Escrituras, aún con las Escrituras, mienten. Y no digamos nada de los que dicen tener el poder en la tierra. Mienten. Todo el tiempo están mintiendo. ¿Qué le responde Jesús? Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora vamos a la carta de Judas, para que ustedes se den cuenta. ¿Qué dice la carta? Escribe una sola carta. Se la recomiendo, léanla toda. Pero vamos a leer el versículo, está desde el versículo 17, de ahí vamos al 20 en adelante. Pero antes de leer el 17, vamos a leer el 3. ¿Qué dice Judas? Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. ¿No habla de la salvación? Y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Otra vez. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. Acerca de la salvación. Y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos. Dice Judas, me sentí obligado para hacerles el llamado, para exhortarlos, para invitarles ¿a qué? A luchar. A luchar. ¿A luchar para qué? Por la fe. Por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Por la fe para alcanzar la salvación. ¿Por qué tocamos el versículo 3? Porque hay personas religiosas que andan mentira con mentira para robar, para matar, para destruir la fe del creyente. Y que de esa manera se alejen de la salvación. Entonces, Judas dice algo muy importante. Les he rogado, dice, ¿cómo es? ¿Lo cito otra vez? Los exhorto, los invito. ¿recuerdan? Y me sentí obligado a hacerlo. Obligado. Sentí obligado a hacerlo. Para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Ese es el trabajo. Que nos vamos a encontrar grupos que van a querer apartarnos de la fe. Sí, pero ¿qué dice Judas? Luchemos. Luchemos. Pasemos al versículo 17. Luchemos. Y si nos encontramos en ese caminar, en esa lucha para aumentar la fe y alcanzar la salvación, nos encontramos personas que están dudosas, que están confusas, que están siendo engañadas, ¿qué hay que hacer según la Biblia? Ahorita lo vamos a oír. Dale. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo, nuestro Señor, les anunciaron. Tenemos que recordar esa enseñanza de los apóstoles, que es la doctrina sana, la no contaminada, la que así como nuestro Señor Jesucristo enseñó, recuerda en Mateo 28:20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, lo que yo les he mandado a ustedes, yo estaré con ustedes todos los días, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dice otra vez el versículo 17. Pero ustedes, amadísimos,
Recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Tenemos que recordarlo, tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Y dónde lo vamos a buscar? En las Sagradas Escrituras. No nos dejemos convencer, no nos dejemos quitar la fe, no nos dejemos robar la fe. Ciertamente, amados hermanos, habrá un complot de diferentes autoridades para querer destruir la autoridad divina, para querer engañar a la gente que no conoce de Biblia, que no conoce la palabra de Dios. Pero como hace hoy Judas, una exhortación en la obligación en que él está para que perseveremos en la fe, para alcanzar la salvación, manteniendo con la enseñanza de los apóstoles. Versículo 20. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. ¿Escucharon? ¿Sobre qué debemos construir los fundamentos? Sobre los fundamentos de su santísima fe. Sobre la fe. ¿Se da cuenta? Sobre la fe, porque nos la están queriendo quitar, robar y hasta matar. La fe. Porque anda el mundo vagando por un lado, por el otro, porque no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Les han creído las autoridades terrenales, pero no a nuestro Señor Jesucristo. Le han creído aquellos que dicen conocerse de la ley, de las Sagradas Escrituras, pero no le han creído la Escritura. Y se han dejado llevar por algunos jefes de sacerdotes que han abandonado la palabra de Dios. Por eso dice Judas, otra vez repítalo, Rosa. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Y escuchen. Oren en el Espíritu Santo. Otra vez. Oren en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, para que nadie nos venga a confundir. Sigan. Y manténganse en el amor de Dios. Ajá. Aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Ahora, si nos encontramos en este caminar de la vida con aquellos que están dudosos, con aquellos que no saben qué hacer, ¿qué dice la Biblia? Muestren comprensión con los que dudan. ¿Qué hay que hacer según la Biblia? Muestren comprensión con los que dudan. Con los que están dudosos, con los que ya les han insertado la maleza, con los que ya les están perturbando la mente. Dice Judas en su carta, muéstrense comprensión con los que dudan. Siga. A unos los salvarán como los salvaría del fuego. De otros tendrán compasión, pero con mucho cuidado, ni siquiera toquen la ropa que llevan. Bárbaro, siga. Al Dios único, que puede preservarlo de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sea gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Concluye la carta, Judas, concluye la carta. Pablo a los romanos, con eso vamos finalizando, capítulo 16, versículo 17, bien lo advierte San Pablo, bien, porque tienen la autoridad, porque se creen que han aprendido a su manera las Sagradas Escrituras, van robándole la fe a los ingenuos. Y aquellos que por complacer a los hombres no obedecen el mandato de Dios sabiendo lo que tienen que hacer, aún así no obedecen. Y prefieren decir mentira a que dar la verdad o sacar la luz a la verdad. Y es malo, es pecado. Por eso clarito viene a decir San Pablo que debemos apartarnos de esa gente. Escúchenlo. Hermanos,
Les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Que dice Judas, manténganse en la fe de los apóstoles. Que dice Pablo, oye, tengan cuidado con esa gente que se ha salido. ¿Cómo es, Rosa? Tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿La aprendieron? Sí. ¿La conocieron? Sí. ¿Permanecieron en ella? No. Por dejarse arrastrar por la mentira. ¿Prefirieron la mentira? ¿Qué prefirieron estas autoridades? La mentira. No, no lo sabemos. Vamos a responder, no lo sabemos. ¿Que no lo sabían? Claro. ¿Oyeron a Juan? Sí. ¿Le creyeron? No. No le creyeron. Han leído, han escuchado las Sagradas Escrituras, pero no han querido obedecer la palabra de Dios. Oye, repítalo otra vez, ¿qué dice Pablo? Hermanos, tengan cuidado, es la palabra, no me había llegado. Tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Ahí está, claro está, ¿qué hay que hacer? Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos. Ahí está, por eso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que alejarse de esa gente. ¿Por qué? Engañando a los ingenuos. Porque van engañando a los ingenuos. Con palabras bonitas y piadosas. Sigan. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra. Y Judas dice, oye, manténgase en la fe que han aprendido, en la que la han recibido de los apóstoles. Y nosotros a veces eso no lo tenemos en cuenta. A veces no lo tenemos en cuenta, lo dejamos. No, eso es lo mismo. Más. Ellos sirven a Dios, nosotros también, el mismo Dios, no hay ningún problema. Que no, porque dice San Pablo que se cuiden. Sencillo. Porque se han apartado de la doctrina que han recibido, de la sana doctrina. Ustedes y nosotros tenemos que estar firmes en ella para alcanzar la salvación. Porque ese es el fin de la fe, amados hermanos, según Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ese es el fin de la fe. Y si nosotros no cuidamos la fe, estamos dejando escapar algo muy, pero muy importante. ¿Cuál es el fin de la fe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Escuchémoslo. ¿Está en la Biblia? Debemos que obedecerla. Por tanto, debemos luchar por cuidar nuestra fe, por alimentar nuestra fe y que no nos dejemos engañar por los que tienen el arte, la astucia de engañar. Escúchenlo. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe. ¿Qué pretende la fe? ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? Óiganlo. La salvación de sus almas. ¿Cuál es el objetivo, el fin de la fe? La salvación de sus almas. ¿Y si nos la dejamos quitar? Si dejamos contaminar la fe, la salvación de mi alma está en riesgo. Y ojalá que ustedes no se dejen contaminar la fe, robar la fe, sino que más bien todo lo contrario, cada día la vayan fortaleciendo, ¿verdad, Rosita? Claro que sí, cada día hay que fortalecer la fe con la palabra de Dios, con las oraciones, cada día aferrarnos más a Jesús para que crezca cada día más. Así es, nos vamos saludando a Verónica Habano de España, mil bendiciones, a Saúl Delgadillo y a María Magdalena en México, a Zoraida Pirela, también les saludamos, les mandamos muchas bendiciones a usted y a toda su familia. También Antonio García en México, que están compartiendo con la enseñanza del Padre Luis. Saludamos a Francisco Moreno,
a Wenceslao Ross y también saludamos a Fernando en México, todos los hermanitos en México, porque están activos y están escuchando, saboreando la palabra de Dios por medio del Padre Luis. Nos vamos diciendo que los creyentes somos más. en la hora de los laicos. A evangelizar. Recuerde lo que decía San Jerónimo. Desconocer las Escrituras Es desconocer a Jesucristo, que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.